RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta. El inicio de la insurrección revolucionaria del pasado 18 de octubre, que ha seguido su curso sin alteración alguna y que se verá catalizada por los efectos de la pandemia del coronavirus, la cesantía y la profunda crisis económica que está comenzando a afectar a nuestro país y el mundo, tiene como objetivo la implantación de un nuevo modelo de gobierno en el país que reemplazará a la República por el Soviet. En 2015 explicamos cómo ha venido operando este proceso, que se ha desarrollado literalmente al amparo de los diferentes gobiernos desde el llamado retorno a la democracia y que ha continuado sin resistencia ni freno alguno hasta la actualidad. Frente a la pregunta de cuál es el verdadero objetivo de la Asamblea Instituyente y la promulgación de una nueva Constitución, queremos explicar en esta columna de análisis cómo el modelo que se pretende instaurar ya está operando en los hechos, en la estructura misma del Estado desde hace décadas. El término ruso soviet o soviet suele traducirse como consejo. Originalmente el concepto hacía referencia a las asambleas de obreros, campesinos y soldados que dieron origen a la llamada Revolución de Octubre de 1917 y que posteriormente fueron la base para la formación de la República Socialista Federativa de los Consejos Soviets de Rusia, la actualmente desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El primer Consejo de Obreros Campesinos y Soldados se fundó en la ciudad de Ivanovo, la capital textil de Rusia, donde en 1905, a partir de una huelga general, se formó el primer Consejo o Soviet ruso. En Chile, durante la mayoría de los más de 200 años de nuestra historia como república, la estructura administrativa fundamental del Estado se basó ampliamente en los órganos heredados del periodo colonial. De este modo, apenas fundada Santiago, Pedro de Valdivia dispuso la conformación del primer cabildo de la ciudad, del latín capitulum a la cabeza, que correspondía al ayuntamiento medieval español. Cuando se fundaba una ciudad, el fundador designaba entre los soldados que lo habían acompañado en la fundación a los regidores y alcaldes que le integrarían el cabildo de la nueva población. De acuerdo con las leyes de Indias, el nombramiento de los regidores era una atribución privativa del adelantado que fundara la ciudad, por sí mismo o por medio de un enviado suyo, por los días de su vida y de un hijo o heredero. Posteriormente, estos cabildos se transformarían en las corporaciones autónomas de derecho público, personalidad jurídica y patrimonio propio, que hoy denominamos municipalidades. En el caso de emergencias o desastres, las autoridades también podían convocar a un cabildo abierto, que en la práctica fueron los que asumieron el poder al producirse en España los hechos derivados de la invasión napoleónica. De este modo, los cabildos abiertos depusieron a sus gobernantes, incluidos los virreyes y capitanes generales, y asumieron la representación del pueblo de cada ciudad. Ese fue el comienzo de las distintas revoluciones que iniciaron a su vez la independencia hispanoamericana. En general, se recurrió a cabildos abiertos para recabar la opinión de la parte sana y principal de los vecinos, es decir, como estructuras consultivas, contingentes y fundamentalmente temporales. Por ello, en Chile, el Cabildo no asumió el poder directamente, sino que lo delegó en la primera Junta de Gobierno, designada el 18 de septiembre de 1810, que fue la primera forma autónoma de gobierno del país, presidida por Mateo de Toro y Zambrano, el último gobernador realista de Chile, quien, al iniciarse el Cabildo, abrió la sesión y renunció a su cargo de gobernador diciendo: «Aquí está el bastón, disponed de él y del mando». En consecuencia, se dirigió a la Asamblea el procurador José Miguel Infante, quien manifestó que lo más conveniente para el país y para los intereses del rey era la creación de una junta de gobierno. La propuesta fue aceptada por aclamación de la gran mayoría de los asistentes al Cabildo bajo la famosa consigna «Junta queremos». La Asamblea designó entonces a los miembros de la primera Junta Nacional de Gobierno, la cual quedó integrada por 9 miembros. Tras el fallecimiento de Mateo de Toro Zambrano, la presidencia de la Junta de Gobierno fue asumida interinamente por Juan Martínez de Rosa, bajo cuyo mandato fue convocado el primer Congreso Nacional, inaugurado el 4 de julio de 1811, que comenzó el proceso de redacción de la primera Constitución, la que se vio interrumpida por el golpe de Estado de José Miguel Carrera el 4 de septiembre de ese mismo año. A partir de entonces, e incluso bajo periodos de excepción, revolución, guerra civil, dictadura, la República de Chile tuvo fundamentalmente carácter presidencial respecto del Poder Ejecutivo, parlamentario en relación con el Poder Legislativo y también presidencial respecto del Poder Judicial. Solo en 3 ocasiones en su historia, Chile formó consejos de Estado, específicamente para la redacción o asesoría para la elaboración de textos constitucionales.
De este modo se formó un primer Consejo de Estado en 1823, creado por la Constitución del dicho año y cuyas funciones eran de iniciador de los proyectos de ley y presupuestos del gasto fiscal, los que pasaban posteriormente al Senado para su aprobación. También participaba en el nombramiento de los ministros de despacho. El segundo Consejo de Estado se creó según los artículos 102 al 107 de la Constitución de 1833 y las modificaciones de la reforma de 1874. Dejó de funcionar con la aplicación de la Constitución del 25. Tenía carácter consultivo, podía proponer cargos para el Poder Judicial y la Iglesia, validar las competencias en tribunales y podía liberar los proyectos de ley que se proponían al Congreso, entre otras facultades. Finalmente, el Consejo de Estado de 1976 fue creado por el Decreto Ley 1319 del 9 de enero del 76 como organismo asesor superior del presidente. Sus discusiones eran secretas, así como sus dictámenes, los cuales constituían una mera opinión no vinculante. Aparte de estos tres consejos de Estado, y salvo contadas excepciones hasta la década de 1970, mayormente no existían consejos o soviets que tuvieran capacidad legislativa, judicial, ni menos ejecutiva. Actualmente esto no es así. Uno de los primeros consejos creados en Chile fue el Consejo de Monumentos Nacionales, creado en 1970 bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva y que sigue cumpliendo funciones hasta la actualidad. Ya bajo la presidencia de Salvador Allende se crearon rápidamente el Consejo Nacional de Desarrollo, los Consejos de Desarrollo Regional, los Consejos de Desarrollo Sectorial, los Consejos de la Caja de Previsión, los Consejos Directivos de las Empresas del Sector Público, los Consejos de Administración de Empresas de Propiedad Social Mixta, el primero de los cuales se formó en Chuquicamata, los Consejos Campesinos, directamente relacionados con la reforma agraria, los consejos comunales y provinciales campesinos derivados de los anteriores, los consejos locales regionales y nacional de educación y el consejo departamental de la Comisión Asesora para el Departamento de Isla de Pascua, entre varios otros. En particular, la política organizativa campesina del gobierno de Allende se expresó en la iniciativa en torno a la creación de organismos centrales del llamado Poder Popular, para lo cual, mediante el decreto 214, se crearon los consejos campesinos a nivel local y se sustituyó el Consejo Nacional Campesino con el objetivo de agilizar el desarrollo de la reforma agraria. La constitución del Poder Popular oficial en el campo fue inmediatamente desafiada por sectores de base campesina de la provincia de Cautín, cuando el 16 de enero de 1971 la acción del ministro Jackson Chol se vio igualada por más de 1000 campesinos que en la comuna de Lautaro crearon el primer Consejo Comunal Campesino nacido desde las bases, es decir, sin la espera de reconocimiento legal o firma de ministro. En efecto, en Lautaro, el sábado 16 de enero de ese año, el movimiento campesino revolucionario, el MCR, entró al pueblo con sus fuerzas comunales desplegadas, una columna de campesinos pobres en líneas de A4 de fondo, organizados por comités de base según la procedencia, cargando sus respectivos cartelones de identificación y sus consignas precedidas por una gran imagen del Che Guevara y flanqueados por 3 destacamentos milicianos armados con simbólicos bastones de madera. Los que adoptaban el paso regular eran llevados como si fueran fusiles. Posteriormente, desde la Constitución de 1980 y en sus sucesivas modificaciones, se establecieron diversos consejos, integrados a cada nivel por autoridades funcionarias o en ciertos casos electas. Entre ellos podemos mencionar al Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo del Banco Central, el Consejo Nacional de Televisión y los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, todos ellos previstos en la actual Constitución. Sin embargo, a partir de 1990, los diversos gobiernos establecieron una serie de nuevos consejos para los más variados temas, entre los que podemos citar, sin pretender ser exhaustivos. Los consejos regionales, que fueron creados mediante la reforma constitucional del año 1991 e implementados con la ley 19.175 orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional de 1992. Estos consejos, junto a los intendentes respectivos en cada región, integran los gobiernos regionales. En el mismo cuerpo legal se crearon los consejos económicos y sociales provinciales. A partir del año 2014, los integrantes de los consejos regionales o CORE comenzaron a ser elegidos por votación popular. El Consejo Nacional de Pesca, creado por la Ley 18.892, refundida en 1992. El Consejo de Defensa del Estado, establecido en su forma actual en 1993, que es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica bajo la supervigilancia directa del Presidente de la República e independiente de los diversos ministerios. El Consejo de Calificación Cinematográfica, establecido en 2002, que es un órgano centralizado dependiente del Ministerio de Educación encargado de calificar las producciones cinematográficas destinadas a la comercialización, distribución y exhibición pública.
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, formado en 2003 y que es un servicio público autónomo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, que se relacionará directamente con el presidente de la República. El Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, que fue creado bajo la primera presidencia de Michelle Bachelet el 7 de junio de 2006 para el estudio de reformas a la educación. En diciembre de ese año presentó el informe final que, entre otras medidas, proponía una nueva ley orgánica constitucional de enseñanza, un nuevo régimen de financiamiento, reformas educacionales y ajustes a la jornada escolar completa. El Consejo para la Transparencia, establecido en 2009, que es una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. También en el 2009 se creó el Consejo Nacional de Educación, el CNED, como un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, creado en 2009, es una corporación autónoma de derecho público y se encuentra dirigido por un consejo compuesto por 11 integrantes. Paralelamente cuenta con un consejo consultivo nacional en los que están representados los organismos sociales y académicos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Prestará su asesoría al Consejo en todas aquellas cuestiones de su competencia que requieran para su adecuada resolución del pronunciamiento de la sociedad civil. En 2010 se creó el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, que es una comisión asesora del Ministerio de Hacienda, cuya finalidad es institucionalizar el diálogo y la interacción público-privada respecto a la estrategia de desarrollo del mercado financiero. El mismo año 2010 se creó el Consejo Consultivo de la Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene por finalidad hacer efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. En 2011 se creó el Consejo Consultivo Nacional del Medio Ambiente y los respectivos consejos consultivos regionales, los que deberán contemplar a lo menos las siguientes materias: regulación ambiental, información y economía ambiental, educación, participación y gestión local, recursos naturales y biodiversidad, cambio climático y cumplimiento de convenios internacionales y planificación y gestión. De aún mayor importancia para este análisis, también el año 2011 se creó el Consejo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que busca fortalecer tanto la gestión pública participativa como las organizaciones que forman parte de la sociedad civil. Se estableció así, con carácter obligatorio para todos los ministerios y servicios públicos, la creación de sus propios consejos de la sociedad civil, las cuentas públicas participativas y las consultas ciudadanas. Asimismo, se crearon otros espacios como el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, instancia que es administrada por un Consejo Nacional y consejeros regionales, cuya función es destinar recursos que promuevan la consolidación, autonomía y sustentabilidad de las organizaciones sociales. Entre estos consejos, que cada ministerio debe ahora formar por ley y cuyas convocatorias comenzaron hace 3 años atrás, podemos mencionar el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Bienes Nacionales, que es un órgano de carácter consultivo autónomo en sus deliberaciones, conformado de manera representativa, diversa y pluralista, compuesto por distintos sectores de la sociedad civil que guardan relación con la misión ministerial, su política, planes y los programas ejecutados por el Ministerio. En el Ministerio de Hacienda, el Consejo de la Sociedad Civil es un mecanismo a través del cual se vincula la Secretaría de Administración General del Ministerio de Hacienda con representantes de la sociedad civil en materias que son de competencia de la mencionada subsecretaría, según se establecerá en el reglamento que se dictará al efecto. Por su parte, el Ministerio del Interior contará al menos con un Consejo de la Sociedad Civil de carácter consultivo y autónomo que tendrá como objetivo acompañar los procesos de toma de decisiones y seguimiento de las políticas públicas impulsadas por el servicio. El ya formado Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores es un órgano de carácter consultivo y autónomo cuyo principal objetivo será contribuir con ideas y opiniones para la consideración de la autoridad superior en el proceso de toma de decisiones y en el seguimiento de las políticas públicas impulsadas por el Ministerio. El Consejo estará conformado de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro relacionadas con las áreas de las políticas, servicios, programas o planes emanados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La designación de los integrantes del Consejo será conforme a los siguientes criterios. Diversidad. El Consejo representará la diversidad cultural, ideológica, valórica, de género, étnica, etaria y temática que están relacionadas con las organizaciones de la sociedad civil del sector. Pluralidad. El Consejo se compondrá con representantes de las distintas corrientes de opinión que se expresan en las temáticas de gestión pública que interesan a la sociedad. Representatividad. Las organizaciones deben ser representativas del sector y sus miembros deben ser personas con un reconocido conocimiento en los temas que se abordan en el Consejo de la Sociedad Civil. Género. La conformación del Consejo deberá incluir la participación de mujeres representantes de organizaciones. De este modo, entonces, el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra integrado por las siguientes notables organizaciones sin fines de lucro a la fecha de este análisis en 2015. El Instituto Libertad y Desarrollo, LID, el Centro de Estudios Públicos, CEP, el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica, la Cámara de Comercio de Chile, la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Un Techo para Chile, Techo 20, Fundación Chile, Fundación Teletón, América Solidaria, Corporación Humanas y la actualmente desaparecida Corporación Participa. A su tercera sesión, realizada el 23 de marzo de 2015, asistieron José Morán de Lavín, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Walter Sánchez, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Victoria Hurtado, de la Corporación Humanas, Francisco Álvarez de Techo y Jimena Casarejos, directora ejecutiva de la Fundación Teletón. Por su parte, los participantes institucionales fueron don Edgardo Riveros Marín, subsecretario de Relaciones Exteriores, Alejandro Maricio, director general de Asuntos Consulares e Inmigración, Claudio Troncoso, director jurídico, María del Carmen Domínguez, directora de Planificación Estratégica, Francisco Gormaz, director de Coordinación Regional, Juan Pino, director de las Comunidades Chilenas en el Exterior, Alfredo Tapia, director general de la Política Multilateral, Leila Vázquez, director de Política Multilateral, Carlos Núñez, subdirector de Coordinación Regional y Mónica Andrade, secretaria de Actas. Ese es el Consejo de la Sociedad Civil. En otras palabras, en la reunión participaron únicamente 5 representantes de 4 organizaciones civiles y 10 funcionarios del Ministerio. En tanto, el Ministerio de Defensa realizó un seminario el pasado 22 de abril del 2015 donde representantes de la cartera vinculada al tema de participación ciudadana informaron a las 28 organizaciones asistentes los aspectos relevantes de esta primera instancia y cómo integrarían el primer Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa. En 2013 se creó el Consejo Nacional de Salud y los respectivos Consejos Regionales de Salud, a quienes el gobierno le encargó la tarea de estructurar una propuesta de medidas y acciones que permitan la reforma del sector de salud y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, asegurando el acceso, la oportunidad y calidad de los servicios, así como la cobertura progresiva de atenciones. En 2014 se creó el Consejo Nacional de la Infancia, que es un comité interministerial que tiene la misión de asesorar a la Presidenta de la República en todo cuanto diga relación con la identificación y formulación de políticas, planes, programas, medidas y demás actividades relativas a garantizar, promover y proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, regional y local y servir de instancia de coordinación entre los organismos con las competencias asociadas a dichas materias, haciendo notar niños, niñas, por supuesto. En marzo de 2015 se creó uno de los consejos más recientes, el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés y el Tráfico de Influencia y la Corrupción, que contó con 45 días para entregar un informe sobre las materias para las que fue establecido. Finalmente, y sin hacer un resumen de todos los consejos que se crearon desde esa fecha, en mayo pasado el Senado aprobó el proyecto de ley que crea los consejos comunales de seguridad pública que estarán integrados por representantes locales de las policías, fiscalía, gobernación, municipios, miembros de la sociedad civil organizada. Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito en esa época, Antonio Frey, señaló que el Consejo pasa a tener 2 misiones fundamentales. La primera es crear un plan comunal de seguridad pública donde se discutirá cuáles son los principales problemas en materia de seguridad ciudadana y cómo se van a abordar. Ahí se comprometen todas las instituciones a cumplir con dicho plan. El segundo gran objetivo es que una vez que el plan sea refrendado, el Consejo Comunal de Seguridad Pública se transforma en un instrumento público y su misión es monitorear el desarrollo del plan y el cumplimiento de las metas. Y por último, pese a que no ha sido el último,
El pasado 19 de julio de 2018, Sebastián Piñera anunció la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia, presidido por el presidente de la República en ejercicio. En dicho consejo está integrado por el ministro del Interior y Seguridad Pública, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, y los jefes de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado, el CIE. Y tendrá como finalidad asesorar directamente al jefe de Estado en materia de inteligencia. Piñera realizó el anuncio en el marco de la entrega de las 150 medidas emanadas desde una mesa de trabajo de seguridad a las que, a juicio del presidente, comprenden reformas que son necesarias, indispensables y urgentes con la finalidad de que el Estado de Chile responda mejor a la ciudadanía, obviamente en el área de inteligencia, que fue un completo fracaso ante los hechos del 18 de octubre. Esta resumida síntesis, no exhaustiva, cronológica ni sistemática, da cuenta no obstante de un hecho básico y fundamental. En los últimos 25 años, a través de diversos cuerpos legales, los sucesivos gobiernos han creado un verdadero Estado dentro del Estado, formado por estos y otros muchos consejos. Veamos por qué. La palabra y el concepto consejo viene del latín concilium, deliberación, consulta, debate en una asamblea, y del verbo consulere, deliberar conjuntamente, consultar, pedir asesoramiento, ser experimentado y juzgar bien. De la misma raíz vienen entonces las palabras cónsul, que es el cargo o magistratura máxima del gobierno o el poder ejecutivo romano, obligado a restituir al Senado para consultar de determinadas decisiones. Su nombre se relaciona con consulere por etimología popular. Consulado, el cargo de cónsul, consular relativo al cónsul, consultar, ir a pedir un consejo, consulta, petición de consejo, generalmente un experto, consultado, la persona que va a pedir un consejo, y consultante, la persona que pide un consejo al revés. Consultor, la persona que da consejos. Consultor o consulto, experto en un campo deliberado, sabio o docto, por ejemplo, jurisconsulto, abogado, persona que profesa con el debido título la ciencia del derecho, dedicándose más particularmente a escribir sobre él y a resolver las consultas legales que le proponen. Consultorio, lugar donde la gente va para pedir consejos. Inconsulto, algo que se ha hecho sin consulta. Aconsejar, dar consejos. Ahora bien, como vimos al comienzo, la palabra soviet, en ruso concilio, suele traducirse habitualmente como consejo, pero su etimología específica deriva de concilium, asamblea, que es un compuesto del prefijo con, reunión, la raíz del verbo calare o llamar o convocar, con un sufijo de resultado ium. De ahí derivan las palabras concilio, una reunión formal para tratar un tema importante, conciliar, relacionado con concilio, y unir o poner de acuerdo a dos partes diferentes. Conciliador, la persona buena para hacer que otras personas se pongan de acuerdo. Reconciliar, arreglar el acuerdo nuevamente. Reconciliación, nuevo acuerdo de las partes. Concejal, miembro de un concilio o consejo, por ejemplo, los consejos comunales. Concejalía, el cargo de concejal. Para aclarar la diferencia entre ambos conceptos, los romanos decían concilium post concilium, es decir, consejo con S después del consejo. Como puede apreciarse, los consejos con S ya desde tiempos romanos actuaban en la práctica como órganos consultivos y a la vez con autoridad ejecutiva. De allí el cargo de cónsul, el jefe de gobierno, derivado de ellos, que antes hemos mencionado. Distinto del caso de los consejos con C o asambleas, que era la reunión, la estructura convocada para tratar un tema, es decir, el equivalente de los cabildos, ya sea cerrados o abiertos, que existían en Chile desde la fundación de Santiago y que precisamente fue la reunión convocada que designó la primera Junta de Gobierno en 1910. Esta distinción semántica es relevante porque durante la Revolución Rusa, los revolucionarios formaron un gobierno paralelo al de Alexander Kerensky, estableciendo el Soviet de Petrogrado basado en los soviets campesinos y obreros de las grandes ciudades, transformando así los antiguos consejos con C en consejos con S. El Soviet de Petrogrado de los diputados y obreros fue relevante porque a partir de él se produjo la Revolución de Octubre, que finalmente llevaría a los bolcheviques al poder. El primer presidente del Soviet de Petrogrado, que fue el menchevique Nikolai Chaidev, siendo el vicepresidente del antiguo Trudovik Alexander Kerensky. En marzo, el Soviet de Petrogrado publicó la Orden número 1, de importancia crucial para el periodo político hasta la Revolución de Octubre, ya que estipulaba la autoridad del Soviet de Petrogrado y no del gobierno provisional sobre las tropas revolucionarias, su libertad política y la imposibilidad de que fuesen transferidas al frente. Finalmente, durante el primer Congreso de los Soviets, el Soviet de Petrogrado, ampliado por la incorporación de nuevos miembros, fue nombrado
órgano central, comité ejecutivo del Sistema Nacional de Soviets, recibiendo el respaldo abrumador a su postura de apoyo condicional al gobierno provisional. En las elecciones del verano de 1918, en medio de la expulsión de la oposición socialista en los soviets, en Petrogrado, los bolcheviques se aseguraron de obtener la mayoría, transformando la elección en el envío de delegados de instituciones y organizaciones afines, lo que les evitaba perder las elecciones porque ya no determinaba la composición del soviet. El antiguo órgano electo se convirtió entonces en una asamblea de funcionarios bolcheviques de organizaciones estatales, es decir, nuevamente en un consejo con C. Dicho de otro modo, los revolucionarios rusos transformaron los primitivos soviets o consejos con C, esto es, las asambleas o reuniones, en consejos con S, que inmediatamente nombraron comités ejecutivos. Señalado esto, es necesario entonces volver a mirar atentamente lo que se ha venido haciendo en Chile. Pese a que en nuestro anterior listado de consejos con S no es ni exhaustivo ni sistemático, resulta de toda evidencia que hoy en el Estado de Chile operan dos tipos de estructuras diferentes. Por una parte se encuentran las instituciones de la República, que son estructuras administrativas de carácter vertical, jerárquico, cuyas atribuciones, funciones y competencias, límites y autoridades se encuentran establecidas por ley y derivan directamente de la Constitución Política del Estado. Por otra, existen los diversos consejos, con S, que hemos mencionado, que son por definición y por operación estructuras de carácter horizontal, en su gran mayoría establecidas a través de leyes específicas, de decretos supremos y de decretos con fuerza de ley. Todos ellos emanados desde el Ejecutivo en los diversos gobiernos que se han venido ejerciendo en el poder desde 1990. Al respecto, el ingeniero de la Universidad de Chile, Andrés Abeliuk Kimmelman, sostiene en el artículo La crisis actual del Estado chileno y su ideología de gobierno, partidos políticos y sociedad civil, surge la pregunta: ¿son los partidos políticos las organizaciones en condiciones de guiar la resolución de la crisis? ¿La crisis orgánica actual no es también crisis de la política de las instituciones y organizaciones dadas de los partidos mismos? Y continúa citando nada menos que Antonio Gramsci. Es necesario desplazar la acción transformadora del Estado hacia la sociedad civil de manera que se defina un marco de acción al interior de la estructura propia del orden social en crisis. Se trata de construir una nueva sociedad civil, un nuevo conjunto de organismos corrientemente llamados privados, en el que el individuo se gobierne por sí mismo, sin que este autogobierno entre en conflicto con la sociedad política, incluso más bien convirtiéndose en su continuación normal, en su complemento orgánico. El desafío consiste en identificar una actividad fundamental y central que guíe a la nueva estructura de la acción transformadora, análogamente como la actividad política estructuraba y guiaba a la civilización estatal. El tiempo de cambio es ahora, señala Gramsci. De este modo, queda en evidencia el fundamento ideológico de la sistemática creación de consejos compuestos por la llamada sociedad civil al interior del Estado. Se trata del establecimiento sistemático, exhaustivo y riguroso de estructuras horizontales, grupos como sociedades, al interior del Estado, que en términos estrictos desplazan y reemplazan el rol de los partidos políticos de la tendencia que sean, los que actuando de manera molecular, disipada e incluso invisible, impulsan transformaciones a gran escala y configuran un nuevo modo de organización social y política, en palabras de Gramsci. En ese sentido, la llamada demanda ciudadana por una asamblea constituyente y nueva constitución es entonces únicamente el proceso de institucionalización de este nuevo modo de organización social y política, que ya se encuentra plenamente operativo al interior del Estado de Chile. Este es el proceso fundamental, el mecanismo que se utilizará para su implementación, que es totalmente secundario. Al respecto, la presidenta Michelle Bachelet señaló claramente en su cuenta al país del 21 de mayo de 2015: la tarea que hoy emprendemos se complementará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva constitución. Por eso quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental plenamente democrática ciudadana que todos nos merecemos. Para ello, los consejos o soviets chilenos ya están operando en todos los niveles del gobierno y lo único que resta es la formalización, el traspaso de fuerza y la transferencia institucional del poder en la dirección y control político del Estado, que les otorgará la llamada nueva Constitución Democrática Ciudadana.
Seremos entonces una nueva República de los Consejos. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó